Muchas gracias por haberme invitado y vamos a intentar aportar la visión que tenemos desde Bilbao a lo que es el gobierno abierto. Va a ser probablemente una visión más elevada, más teórica. No he traído herramientas concretas porque considero que lo importante es tener la visión, saber a dónde hay que ir. Y cuando tienes una visión y sabes dónde hay que ir, luego las herramientas se encuentran, porque en el mercado hay muchas herramientas y hay muchas experiencias a través de las cuales puedes llevar tu acción. Estamos en un momento muy importante para la política y yo voy a hablar de política, porque los ayuntamientos lo hacen los políticos junto con los técnicos. Estamos en un momento muy importante para la política en el que están cambiando mucho las cosas y se habla mucho de gobierno abierto, etcétera. Pero para mí me parece que el gran reto que tenemos los gobernantes es la eficacia. Y, en parte, el descrédito es porque los ciudadanos no están sintiendo que somos lo suficientemente eficaces. Y la exposición que voy a hacer es un poco a qué tiene que dedicarse un gobernante, la parte de la escucha, que es muy importante, y, por último, la parte de la transparencia como la entendemos nosotros. Esto es no es propio, es de un autor francés, de las tres labores que tiene que hacer un gobernante, y lo que tiene que hacer es conducir su territorio, en nuestro caso Bilbao, hacia el futuro, construir ciudad, desarrollar ciudad y ciudadanos. La segunda función que tenemos que hacer como gobernantes es gestionar el patrimonio común, y el patrimonio común es el ayuntamiento, los recursos públicos, y el tercero de los elementos es atender la demanda y los requerimientos de los grupos de presión. Y grupos de presión son todos, ¿no? Se utiliza mucho en el ámbito anglosajón. Aquí tenemos a veces una percepción negativa del elemento, pero es una forma de denominar a los stakeholders. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que proyectar, hay que tener visión, generar visión, hay que gestionar. El que no está en el despacho, los ratones le comen la casa. Y, por otra parte, hay que escuchar y comunicar, y hay que intentar conseguir un equilibrio muy importante y no estar siempre pensando y proyectando, o solo mirando datos, o todo el día en la calle conociendo a Paqui y a su hijo que se llama Juan. Y el equilibrio es muy, muy, muy difícil. Y me voy a centrar en esta última parte. Y la gestión política, todos sabemos a través de los sistemas FQM, que es todo lo que supone planificar, ejecutar, medir y, al final, redefinir. Pero somos políticos y, por lo tanto, tenemos proyectos políticos que tienen que condicionar nuestra acción política. Y, muy importante, hay una demanda ciudadana. Una demanda ciudadana cambiante constantemente, y no solamente por tu acción, por elementos externos, por un elemento que rompe totalmente la dinámica de una ciudad, un accidente grave, un cambio de político a nivel general, a nivel estatal, marca la demanda sobre la política. Por lo tanto, hay que estar constantemente midiendo y sabiendo lo que es la demanda ciudadana, y no consiste solo en hacer política con la demanda ciudadana. Para eso están los proyectos políticos también y las direcciones a largo plazo. Y los proyectos tienen que tener viabilidades, y muchas veces nos empeñamos en dos viabilidades, que es la viabilidad técnica, se pueden hacer las cosas, y la viabilidad económica, tenemos dinero para hacer las cosas. Pero en nuestro negocio tiene que haber una viabilidad política. Y tiene que haber una legitimidad para emprender las acciones, y tiene que haber una viabilidad, es decir, que tus acciones sean entendidas por la ciudadanía, y si la ciudadanía no, en ese momento no las acepta, pero se considera que son responsables de llevarla a cabo, hay que generar la viabilidad para llevarlas adelante y no meterlas a garrotazos. La escucha política. Los sistemas políticos son cada vez más complejos. Las ciudadanías cada vez son más complejas, y el mantener y los procesos de escucha cada vez son mucho más complicados para un gobernante. A mí me gusta poco la palabra participación. Ya os lo digo, y podré entrar en polémica con quien quiera, pero a mí me gusta la escucha. Y la escucha tiene primero siempre un elemento: las mejores decisiones no las toma el más listo, las toma el que tiene mejor información. Y, por lo tanto, tenemos que ser
eficaces en la generación de sistemas de información, controlar los datos. Y luego vienen los sistemas de escucha parciales. Hay una escucha directa, que es a través de las relaciones públicas como herramienta de comunicación. Luego está la escucha en la calle, que muchas veces nos genera mucho influjo. Está los medios de comunicación, que son parte de nuestra escucha porque nos anticipan las estrategias de otros ámbitos, porque nos dicen lo que quiere la ciudadanía, pero hay de aquel que haga política solo con lo que leen los periódicos a las 8 de la mañana, que se prepare que va a estar bailando todo el día. Porque tiene sus propios intereses, porque tiene sus propias dinámicas y tiene sus propias agendas. Y, por lo tanto, tiene que haber una escucha parcial de lo que suponen los medios de comunicación. Después está la participación sectorial y la participación territorial. Y es evidente que es muy importante. Pero esta parte la voy a dejar para el final, porque voy a enseñar una fotocopia para transmitir cómo la participación tiene que ser una parte de la escucha política. Una parte, y no se pueden tomar decisiones solo en base de la participación, porque no sabemos los intereses de la persona que tenemos enfrente, si es un protagonista, si tiene legitimidad con su entorno. ¿Saben ustedes cuánta gente hay asociada en el municipio de Bilbao? El 20%. Pero estoy convencido que hay más socios en los clubes de montaña porque en las asociaciones vecinales son el 1,7%. Y hay que hacer participación. Hay que hacerla, reglada, ordenada. Y la participación se enfrenta a un gran reto, eficacia. Otro elemento, la sociología, la investigación sociológica. Tiene que haber investigación cuantitativa y cualitativa sobre la demanda, sobre la evolución, sobre las políticas públicas. La otra parte es la escucha interna, tanto de tu propio ámbito institucional, tus técnicos, tus trabajadores también están comunicándose, y en nuestro caso tenemos una política partidaria. Y ahora está la escucha a través de las redes sociales, que las redes sociales son muy interesantes en la escucha institucional, porque está demostrado que las personas que participan en las redes sociales son lo que se consideran influyentes sociales, son las personas que tienen entornos importantes sobre los que generan opinión e influencia. De ahí vienen las estrategias, de ahí viene la comunicación, luego la elaboración de contenidos y luego la comunicación. Yo tengo realizado un estudio en más de 20 municipios, grandes, medianos y pequeños. ¿Saben cuál es el principal elemento de demanda hacia un alcalde? No es que nos robe, ni que sea listo, ni que sea buen gestor. Lo primero que se demanda a un alcalde es que me escuche y me cuente. Lo primero que quieren los ciudadanos de sus gobernantes es que les escuchen y les cuenten. Y, por lo tanto, la escucha es muy importante en política. Y de la participación quiero poner estos diagramas que tenemos nosotros de posicionamiento en algunos de los barrios, en cómo verán cómo en el verde va el ámbito político de ese distrito, en ese azul va la sociedad organizada, es decir, las asociaciones de vecinos, y en morado va la ciudadanía no organizada. Y ahí ven cómo hay importantes distorsiones y importantes diferencias de percepción y de demanda entre los responsables de los colectivos, la ciudadanía en general y los responsables políticos. Y la política tiene que tener, las decisiones tienen que tener en cuenta todos estos elementos para tomar buenas decisiones con viabilidad política y que sean implantables en la ciudadanía y luego sean legítimas. Y, por último, voy a hablar de transparencia. No voy a dar una clave de transparencia, una clase de transparencia, sino lo que voy a intentar es lo que a nosotros nos parece que es importante en la transparencia. Lo primero, voluntad e implicación política. Dos cosas. Voluntad e implicación. Solo con voluntad no se consigue. Con que llegue el político un día y diga, oye, quiero ser transparente, no se consigue. Tiene que haber una implicación real política en la transparencia. Si no, esto no pita. Si la organización no lo ve como un elemento vertebrador de la organización, esto no pita.
Las organizaciones cuestan mucho dirigirlas, son organizaciones muy grandes, muy complejas, y hay claramente un impulso o esto no pita. Segundo elemento es una estructura de procesos. Tienen que estar organizadas las casas. Si la casa no está organizada, no puede ser transparente, porque no hay hijo madre que consiga la información, conseguirla bien, para ser transparente. Yo voy a poner un ejemplo. La página web del Ayuntamiento de Bilbao no la dirige un periodista, ni la dirige un responsable de comunicación, la dirige un ingeniero de procesos. Porque lo más complicado de las macrowebs que tenemos nosotros, que son unos animales andantes, es la actualización constante y el generar los flujos constantes para que esa información esté disponible en tiempo y en forma. Y, por lo tanto, hay que tener organizada la casa para poder ser transparentes. La modernización electrónica, la modernización tecnológica, tiene que haber tecnología y tenemos que invertir mucho en tecnología, en el back office. Nosotros en este momento estamos invirtiendo mucho más en el back office del ayuntamiento que en el front office electrónico del ayuntamiento, porque esto es lo que nos permite dar los servicios. Y la tecnología nos ayuda muchísimo y es esencial para las políticas de transparencia. Por ejemplo, para poder dar información sobre la contratación pública, o tienes unos buenos sistemas de contratación, lo tienes todo con un buen sistema de gestión, o si no, no hay hijo madre que saque de ahí datos y además al final no le vas a permitir a los ciudadanos el poder explotar esos datos en función de los contratos más importantes por sectores, por áreas, etcétera. Otro de los elementos que para nosotros es la elaboración de contenidos. Al final hay que escribir las cosas. Y las cosas no son espontáneas. Yo siempre digo que el 10% de la población escribe el 90% de los documentos del mundo. Y hay muchísima gente que no escribe, y lo que no se escribe no existe. Y lo que se escribe tiene que ser para que se entienda. Que la transparencia no es solamente una cuestión de sacar cosas en la página web. Es que lo que saque se entienda, porque hay los de urbanismo. Si no, yo que llevo 13 años en este negocio no les entiendo, ¿cómo les va a entender mi madre? Y un poco los 5 ámbitos es el de la gestión económica financiera, que esto no hay ninguna duda, el tema de la contratación, el tema de la gestión de los recursos humanos, el tema del urbanismo y las intervenciones, las intervenciones, y el tema de... se hablaba de corporación y en una primera parte las políticas públicas han ido muy encaminadas a la información corporación, que se ha convertido en el chisme público. Es decir, si yo tengo un piso, 2 pisos, nadie sabe el crédito que tengo, si tengo un Volkswagen Golf y hemos estado todo el país riéndonos de lo que tenía uno y otro durante 15 días en los medios de comunicación y eso parece que es la transparencia. Lo más importante para mí en este momento es transparencia en las decisiones políticas, que se sepan las decisiones que se toman y si son malas decisiones y no me van a gustar, pues que no se tomen. Pero hay que contar las decisiones políticas. Y hay que tener acceso a los plenos, a las juntas de gobierno y van a llegar también a los decretos. Y por último, todo lo que es la información. ¿Hacia dónde, para terminar esta exposición mía? Reto de las administraciones, el coger el 100% de la organización en el ámbito de la transparencia. En nuestro caso, el ayuntamiento estamos dando pasos, pero les está costando una barbaridad el meter a las sociedades públicas en las dinámicas de transparencia. Y te pones o no lo consigues, porque tienen dinámicas diferentes y son administración pública. Y eso es un tema muy importante. Y luego suele haber una tendencia a creer que son los políticos los que no quieren ser transparentes. Hay muchas más resistencias que las de los políticos a la transparencia. No somos conscientes. Aquí a nadie le gusta retratarse. Y cuando sacamos los sueldos de la RPT, ostras, parece que solo hay que saber lo que cobra el alcalde. Y por último, otra cuestión. La política son modas, como en todo. Pero yo creo que la transparencia ha venido para quedarse. Esto ya no va de modas, no va